¿qué tal? Buen día. Es un gusto tenerte otra vez en este canal. Gracias por escucharme. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos capítulos de la Biblia porque están sumamente relacionados. Es el capítulo 24 de Mateo y también Mateo 25. Yo te sugiero que primero vayas a leer tu Biblia y después de haberla estudiado y hacerte estas preguntas, ¿cómo ves a Dios en el texto? Hecho esto, ahora estás listo para ponerle play nuevamente a este video. Comenzamos. Saliendo del templo, ya para irse, los discípulos de Jesús quisieron mostrarle a él todos los edificios del templo. Jesús entonces predijo la destrucción del templo. En otro momento, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos como que se quedaron pensando en eso. Entonces le preguntaron cuándo sería la destrucción del templo y qué señal habría de su segunda venida y del fin de los tiempos. Jesucristo les describe las condiciones que predecerían a su propio regreso. En primer lugar, les advierte de que muchos vendrían diciendo que ellos eran el Mesías, pero que no dejemos que nos engañen, porque cuando venga, lo veremos venir en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. También nos comentaba que se oirían guerras y amenazas de guerra, pero dice que no nos dejemos llevar por el pánico, porque el fin no vendrá inmediatamente después, sino que una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Eso será el comienzo de dolores del parto. Esto pues hace alusión como a marcar la transición entre esta era y la que está por venir. Entonces, esto sería el comienzo de dolores del parto, luego vendrán más. Entonces, dice que los arrestarán, los perseguirían, los matarían. En todo el mundo los odiarían por ser los seguidores de Jesús. Cuenta que muchos se apartarán de Dios, que se traicionarían unos a otros y se odiarían, que muchos falsos profetas aparecerían y engañarían a muchas personas, que el pecado iba a abundar y que por ello el amor de muchos se iba a enfriar. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese sería salvo. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que la palabra para firme es upomeno y se refiere a mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. Y continúa diciendo, y será predicado el Evangelio por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y le veremos venir sobre las nubes del cielo. Y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo. Nos dice que así como sabemos que va a llegar el verano, porque salen los brotes de las hojas de la higuera, que de esta misma manera, cuando veamos que sucede todo esto, sabremos que su regreso está a las puertas, es decir, muy cerca. Estas enseñanzas nos enseñan a tener un espíritu vigilante. Nadie sabe el día ni la hora más que Dios Padre, pero debemos estar esperando su segunda venida. Nos dice que cada quien estaba haciendo su vida cotidiana y entonces uno sería tomado y el otro sería dejado. Así que nos advierte de estar alerta y preparados todo el tiempo, porque no sabemos qué día vendrá. También cuenta sobre cómo es un sirviente fiel y sensato. Nos dice que es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Que
Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, a su regreso habrá recompensa. Pero si fuera malo, ese sirviente, pensando que su amo no regresará pronto y comienza a tener una vida disipada, golpeando a los otros sirvientes, a parrandear, emborracharse, cuando regrese el amo de forma inesperada y sin previo aviso, lo castigaría duramente y lo pondría con los hipócritas. Parece ser, por el contexto que está dando, que en el infierno, porque habla sobre que habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué escuchas que Dios te está diciendo? Que su segunda venida puede pasar en cualquier momento. Y su segunda venida debe ser un deseo muy grande en nosotros, de verlo y estar con Él, que nos debe mantener viviendo nuestras vidas productivamente para el reino, porque nos mantiene enfocados en lo que realmente es importante, lo eterno. Que debo de velar por el regreso de Cristo porque es un hecho que va a regresar y debo estar preparada siempre porque si estoy afanada pierdo el enfoque de lo más importante, Jesucristo. También que como creyentes debemos prepararnos para el regreso de Cristo haciendo lo que el Señor nos ha mandado, por ejemplo orando, leyendo la Biblia, siendo generosos, evangelizando, orando unos por otros, cuidándonos unos a otros. No hagamos caso omiso de la segunda venida de Jesucristo. No tengamos una actitud de vida insensata, porque puede ser que nos toque la segunda venida de Cristo. Podría ser hoy, pero también puede ser que muramos hoy nosotros o nuestros seres queridos, porque nadie tenemos garantizados el día de mañana. Que su regreso inminente nos motive a amarlo y servirlo como es debido, con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. La segunda venida debe ser un recordatorio cotidiano de que Dios está a la puerta. En Mateo 25 veo a Jesús contando la parábola de las 5 vírgenes prudentes, que tomaron sus lámparas de aceite de oliva extra para estas. Esperaban al novio, quien demoró. Por otro lado, había 5 vírgenes insensatas, quienes no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Ambas, tanto prudentes como insensatas, se durmieron porque el novio tardaba. Y a medianoche despertaron ante el grito de «¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Entonces, todas se levantaron a recibirlo. Se les estaba apagando su lámpara. Entonces, tuvieron que ir a conseguir a una tienda aceite. Durante ese lapso llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Luego, más adelante, cuenta otra parábola y hablaba sobre un hombre que se fue lejos. Entonces llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Bueno, aquí cabe mencionar que cada talento tenía un valor considerable. A otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue. El primero comenzó a invertir y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 salió a trabajar y ganó 2 más. Y el que recibió 1 lo escondió en un hoyo. Luego el amo regresó y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado los talentos. Al que ganó el 5 lo llenó de elogios. «Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré». Luego se presentó el siervo que había recibido 2 talentos. También le felicitó y recompensó. Pero el que recibió un talento, quien no obtuvo nada, a él le dijo: «Siervo perverso y perezoso, ¿por qué al menos no depositaste mi dinero en el banco? Así al menos pudiera haber podido obtener algún interés de él». Le amonestó, le quitó el talento que tenía y se lo dio al que tenía más, y se le echó. De estas 2 parábolas aprendo que la diferencia entre entrar o no, en el caso de las vírgenes prudentes y las insensatas, estuvo en el aceite extra. Entonces, pues hay que ser prudentes y cuidar que nuestra lámpara esté llena del Espíritu Santo. Y en cuanto a la parábola de los talentos, Dios nos dejó en esta tierra con al menos 2 propósitos: tener una relación personal con Él y crecer en Él, y también para llevar a otros al conocimiento de Él.
para que puedan ser salvos, dándoles a conocer el Evangelio. Estemos atentos, esperando su venida con nuestras lámparas encendidas y aceite adicional, y sirvámosle fielmente. Entonces, mientras viene, preparémonos, seamos fieles, porque nuestro Señor vendrá a la hora que menos esperemos. A cada uno se nos dieron recursos, dones, y ante el tribunal de Cristo rendiremos cuentas. ¿Qué cuentas daremos? Esa es la pregunta que dejamos hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos la próxima. Bendiciones.